El triste noticia de Dante Gebel. El escenario quedó en silencio, las luces se apagaron y por primera vez en años, Dante Gebel no apareció en el púlpito. El hombre que llenaba estadios, que abrazaba multitudes con palabras de fuego y consuelo, desapareció del radar sin explicación. Y lo que comenzó como una ausencia, pronto se transformó en la noticia que nadie quería escuchar. Una alerta interna. Una transmisión interrumpida. Un mensaje críptico en redes sociales. ¿Está Dante enfrentando una crisis personal? ¿Fue silenciado? ¿O acaso, ya no está entre nosotros? Las redes se incendiaron con miles de teorías. Algunos afirman que habría sufrido una recaída de salud que fue ocultada por su círculo íntimo. Otros aseguran que está bajo una investigación secreta por presuntas irregularidades en contratos internacionales. Incluso se habla de conflictos internos en su entorno más cercano, de traiciones inesperadas y de una decisión drástica tomada hace apenas unos días. No volveré. Necesito desaparecer por un tiempo. O tal vez para siempre. Eso fue lo último que escribió en su blog personal antes de borrarlo por completo. Y desde entonces, el silencio absoluto. Canales oficiales sin actividad. Eventos cancelados. Agendas suspendidas. Y un ejército de seguidores esperando una respuesta. ¿Qué está ocurriendo realmente con Dante Gebel? ¿Es esta una estrategia mediática? ¿Un retiro espiritual profundo? ¿O estamos frente a un capítulo oscuro del que aún no conocemos el desenlace? Antes de que entres en esta investigación a fondo, te pedimos un favor importante. Dale like a este video si tú también creciste escuchando sus mensajes, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque vamos a contarte todo lo que se sabe. Y lo que nadie se atreve a decir. Este canal no es de chismes, es de verdad, de preguntas incómodas y de misterios que deben salir a la luz. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy, podría cambiar tu forma de ver a Dante Gebel para siempre. Y así, entre sombras, susurros y preguntas sin respuesta cerramos este capítulo, pero no la historia. Porque aunque Dante Gebel haya guardado silencio, su eco sigue vivo en cada persona que alguna vez fue tocada por sus palabras. Quizás no vuelva. Quizás nunca sabremos toda la verdad. Pero hay algo que ni el tiempo, ni la distancia, ni la ausencia pueden borrar, el impacto de una vida que decidió incendiar corazones en lugar de acomodarse al sistema. Dante Gebel no fue solo un pastor. Fue un fenómeno. Un relámpago. Una de esas almas que aparecen una vez por generación para incomodar, inspirar y dejar una marca imborrable. ¿Y tú? ¿Recuerdas ese mensaje que te cambió la vida? ¿Esa noche en que estabas perdido y una prédica suya te hizo llorar frente a la pantalla? Déjalo en los comentarios. Porque este canal no es solo información, es comunidad, es memoria viva, es tributo. Queremos leerte. Queremos saber, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que volverá? ¿Tienes una teoría que aún no se ha contado? Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti también fue tocado por su legado. Por eso, te pedimos un pequeño gesto que significa mucho para nosotros. Dale like a este video si alguna vez sus palabras te hicieron sentir menos solo. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos donde seguiremos investigando, revelando y, sobre todo, honrando la verdad sin miedo. Este canal no busca escándalos, busca respuestas. Y si hay algo que aprendimos de Dante, es que nunca hay que conformarse con lo superficial. Así que prepárate. Porque puede que aún no lo hayamos visto todo. Y en cualquier momento, una nueva señal, un mensaje oculto, una aparición inesperada podría abrir las puertas a un nuevo comienzo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este viaje. Y recuerda, a veces el mayor acto de fe es seguir esperando en el silencio. Hasta la próxima. Antes de que lo ovacionaran como a una estrella de rock espiritual, antes de que su voz estremeciera multitudes en estadios repletos y pantallas gigantes. Dante Gebel era solo un niño. Uno más. Invisible. Herido. Con preguntas que dolían más que cualquier golpe. Creció en Argentina, entre calles polvorientas y un hogar donde el pan no siempre alcanzaba para todos.
Su familia, profundamente creyente, también cargaba con una cruz de privaciones, enfermedades y ausencias. No había lujos, ni música celestial en casa. Solo paredes agrietadas, una Biblia gastada y el eco de oraciones que muchas veces parecían no tener respuesta. Dicen que de pequeño, Dante se sentaba siempre en la última banca de la iglesia, en silencio. Mientras otros niños se distraían o jugaban, él observaba a los predicadores con una mezcla de asombro y anhelo. ¿Por qué a mí, Dios, por qué me duele tanto la vida? Eso le confesó años más tarde a uno de sus mentores. La infancia de Dante fue, en muchos sentidos, un campo de batalla emocional. Según rumores que circularon entre vecinos de su infancia, sufrió de una profunda soledad afectiva. Era un niño distinto. Sensible. Introspectivo. Prefería escribir en cuadernos secretos y leer las escrituras durante horas, mientras los demás jugaban al fútbol en la calle. Y eso, tenía un precio. Se burlaban de él. Lo llamaban raro. Le daban la espalda. Y aunque nadie lo diga en voz alta, algunos creen que esas heridas forjaron su fuego interior. Una necesidad urgente de hablar, de sanar, de conectar con otras almas rotas, como la suya. Hubo incluso momentos más oscuros, apenas insinuados por él mismo en entrevistas y escritos. Algunos aseguran que vivió episodios de violencia familiar. Otros sostienen que una enfermedad grave golpeó a su hogar cuando era apenas un adolescente, obligándolo a madurar a la fuerza, a trabajar en oficios precarios y a convertirse en sostén emocional de su familia. Pero entre todo ese caos, algo más crecía en su interior. Una voz. Una certeza. Un fuego que no se apagaba. Desde muy joven comenzó a predicar, pero no todos lo aceptaban. Su estilo era incómodo. Sorprendente. Hasta escandaloso para algunos. Usaba expresiones teatrales, contaba historias, lloraba en público, rompía el molde de los predicadores tradicionales. Y fue rechazado. Señalado. Marginado por sectores conservadores del mundo cristiano, no puedes convertir el evangelio en un show, le dijeron. Pero él nunca buscó hacer un espectáculo. Solo intentaba sentir, conectar, despertar. Lo que pocos saben, y aquí es donde el misterio se intensifica, es que Dante habría vivido una experiencia mística cuando era adolescente. Una visión. Un llamado. Un encuentro con lo divino, que nunca contó por completo. Solo algunos amigos íntimos sabían de los sueños proféticos que lo despertaban por la noche. De las palabras que decía escuchar mientras oraba solo, en su habitación. Esos escritos fueron guardados en un cajón, y nunca salieron a la luz. ¿Fue ese el momento en que nació el Dante profético? ¿Fue ahí donde comprendió que no había nacido para quedarse en la banca trasera de la iglesia, sino para tomar el micrófono y cambiar vidas? Años más tarde, escribiría en uno de sus libros, cuando todos me decían que no, Dios me decía que sí. El niño callado. El muchacho extraño. El joven marginado por soñar demasiado alto. Sería el mismo que, con el tiempo, levantaría multitudes con solo una palabra. El mismo que llenaría estadios y cruzaría fronteras con un mensaje que ardía en el alma. Pero, ¿a qué precio? ¿Cuántas heridas quedaron sin sanar? ¿Cuántas lágrimas escondidas tras bastidores? Esa infancia marcada por el dolor no solo lo convirtió en un predicador apasionado. Lo convirtió en un sobreviviente. En un guerrero espiritual. En un alma rota que aprendió a reconstruirse, para ayudar a otros a hacer lo mismo. Era el final de los años 80. Mientras muchos jóvenes en Argentina soñaban con ser estrellas de rock o ídolos del fútbol, Dante Gebel cargaba con una convicción que desafiaba toda lógica: no quería fama. No buscaba dinero. Solo quería hablar, y que el mundo escuchara. Pero el mundo no escuchaba. Los primeros años de su ministerio fueron solitarios y frustrantes. Dante predicaba en templos casi vacíos. Se presentaba en congregaciones pequeñas donde el eco era más fuerte que los aplausos. Nadie lo conocía. Nadie lo esperaba. Y muchos, al verlo tan teatral, tan emocional, tan distinto, lo rechazaban sin siquiera terminar de escucharlo. Lo acusaban de showman.
Lo llamaban exagerado. Incluso algunos pastores le cerraron las puertas. Eso no es predicar, es actuar, decían. Pero él no se detuvo. Nunca. Sabía que estaba sembrando, aunque aún no viera el fruto. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Un pequeño evento juvenil, en una ciudad cualquiera, se llenó sin explicación aparente. Los jóvenes que asistieron comenzaron a compartir sus palabras en casetes, luego en CDs, y más tarde, en cadenas de emails. La voz de Dante se convirtió en un susurro que cruzaba fronteras, sin que él mismo lo supiera. Y de pronto, estalló. Empezaron a invitarlo desde países que él jamás había pisado. Congresos. Convenciones. Encuentros de jóvenes. Todos querían escuchar a ese argentino que predicaba como si estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos, y que, al mismo tiempo, hacía que volvieras a creer. Los eventos dejaron de ser templos con bancas vacías. Ahora eran estadios. Teatros. Auditorios que colapsaban de gente. Miles. Decenas de miles. Muchos viajaban horas, incluso días, para verlo hablar durante una sola noche. Lo apodaron el pastor de los jóvenes. Pero en realidad, era el pastor de los olvidados, de los heridos, de los soñadores incomprendidos. Las cámaras comenzaron a seguirlo. Sus mensajes eran transmitidos por televisión, compartidos en YouTube, traducidos a otros idiomas. Dante ya no era solo un predicador. Era un fenómeno espiritual. Pero en medio de ese ascenso imparable, surgieron las primeras sombras. Rumores de celos dentro del mundo cristiano. Versiones que hablaban de presiones institucionales para que moderara su forma de hablar, para que evitara ciertos temas. Algunos pastores conservadores lo acusaban de predicar un evangelio emocionalista o superficial. ¿Y él? Él no respondió. Solo siguió hablando. Más fuerte. Más claro. Más profundo. Pero lo que nadie sabía era lo que ocurría detrás de escena. Según fuentes no confirmadas, Dante habría vivido momentos de crisis personal en plena gira internacional. Noches en hoteles donde, según testimonios cercanos, lloraba en soledad, preguntándose si ese era realmente su camino. Incluso se habla de un retiro silencioso en un monasterio, del que nadie supo durante semanas. Algunos aseguran que en esos días escribió cartas que nunca se publicaron, donde hablaba de un agotamiento espiritual profundo, y de visiones que lo inquietaban. ¿Estaba Dante siendo llamado a algo aún más grande? ¿O a renunciar a todo? En una de sus conferencias más recordadas, dijo entre lágrimas: a veces estoy en un estadio con 40.000 personas y me siento más solo que nunca. Esa frase encendió las alarmas. ¿Era un grito de ayuda? ¿Una advertencia? Muchos empezaron a preguntarse si el hombre que inspiraba a millones, en realidad, estaba librando su propia batalla interna. Pero lo cierto es que, con todo y sombras, su ascenso fue imparable. Estados Unidos, América Latina, Europa. Las entradas se agotaban. Las editoriales se peleaban por sus libros. Los canales de televisión lo querían en sus horarios centrales, y así, el niño que predicaba frente a un espejo, el joven llamado raro por leer la Biblia en el recreo, se convirtió en un líder espiritual global. En una voz que marcó generaciones. Pero como todo lo que sube tan alto. La pregunta era inevitable: ¿hasta cuándo podría mantenerse en pie sin caer? ¿Estaba el ascenso preparando el terreno para una caída devastadora, o para una transformación aún más radical? Toda figura luminosa proyecta sombra. Y Dante Gebel, con su carisma innegable, sus multitudes hipnotizadas y sus frases cargadas de fuego espiritual, no fue la excepción. Mientras miles lo seguían con devoción, otros empezaban a alzar la voz con incomodidad. Las primeras grietas en su imagen pública no vinieron de enemigos declarados, sino de algunos de sus antiguos aliados. ¿Qué ocurrió realmente tras los escenarios? ¿Por qué ciertas amistades desaparecieron repentinamente? ¿Por qué algunos pastores, que lo apoyaban públicamente, comenzaron a marcar distancia en privado? Según fuentes cercanas, hubo desacuerdos profundos con líderes de organizaciones cristianas internacionales.
Dante, siempre celoso de su libertad creativa y espiritual, habría rechazado firmar contratos que pretendían limitar sus mensajes o censurar sus temas más polémicos. Y eso, no cayó bien en ciertos círculos. Algunos portales cristianos filtraron artículos que lo acusaban de evangelio emocional, de teatralizar el púlpito, de volverse más influencer que pastor. Los foros se llenaron de debates. Algunos lo defendían con pasión. Otros lo criticaban con dureza. Y en medio de ese fuego cruzado, Dante eligió el silencio. Pero ese silencio no detuvo los rumores. Entre los más insistentes estaban acusaciones de mala administración financiera en ciertas giras internacionales, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes. Supuestos conflictos internos con su equipo de producción, que habrían derivado en salidas abruptas de colaboradores de años. Un distanciamiento creciente con la iglesia institucional tradicional, lo que llevó a pensar que podría estar gestando su propio movimiento, completamente independiente. Una supuesta disputa familiar, que habría afectado su estabilidad emocional durante varias conferencias importantes. Incluso hubo quienes aseguraron haber visto a Dante en centros de retiro psicológico en California, buscando ayuda por un agotamiento mental severo. Nada de eso fue confirmado, pero el silencio del propio Gebel alimentó las especulaciones como gasolina en un incendio. Y luego, la controversia más delicada de todas. Una predicación suya, transmitida por televisión, fue sacada de contexto por medios seculares. Lo acusaron de manipular emocionalmente a jóvenes vulnerables. Las redes estallaron. Se exigieron explicaciones. Dante volvió a callar. Pero quizás la herida más profunda vino desde adentro del propio mundo evangélico. Pastores que habían compartido escenario con él, comenzaron a lanzar indirectas en redes sociales. Lo acusaban de abandonar el mensaje central del evangelio, de caer en el ego espiritual, y hasta de ser un lobo disfrazado de cordero. Y entonces, Dante se fue cerrando poco a poco. Canceló entrevistas. Rechazó invitaciones. Y, según algunos, se aisló completamente durante semanas. Hubo una carta que circuló entre sus seguidores más fieles, nunca confirmada por sus canales oficiales, donde se decía que Dante estaba profundamente decepcionado del sistema religioso. Una frase estremecedora decía: «Me duele más la traición de los que decían estar a mi lado, que el odio de los que nunca me conocieron». Y justo cuando el escándalo parecía apagarse, Dante desapareció. Dejó de publicar en redes. Canceló eventos sin dar explicación. El blog que mantenía con reflexiones personales fue eliminado. Y solo quedó el eco. El eco de preguntas sin respuesta. ¿Qué fue lo que realmente lo alejó? ¿Fue una crisis espiritual, o una lucha contra enemigos invisibles que nunca pudo vencer? ¿Se cansó de las guerras internas del mundo evangélico, o está preparando un regreso inesperado? No hubo despedidas. No hubo un último sermón, ni siquiera un adiós susurrado. Solo una sensación amarga, como cuando alguien se va sin cerrar la puerta, dejando atrás ecos y preguntas sin responder. Fue como si Dante Gebel se desvaneciera en el aire. El mismo hombre que encendía multitudes con su voz, el mismo que se atrevía a decir lo que nadie decía desde un púlpito, dejó de hablar. Las redes sociales, donde solía compartir pensamientos diarios, videos reflexivos y fragmentos de sus giras, quedaron en completo silencio. Las publicaciones fueron eliminadas. Las cuentas verificadas quedaron estáticas, congeladas en el tiempo, como si alguien hubiera apretado pausa en su historia. Pero entonces, ocurrió algo inquietante. Un grupo de seguidores notó un patrón extraño. Algunos mensajes breves, en blogs personales y foros olvidados, comenzaban a circular con supuestos extractos de un diario privado de Dante. Uno de los textos más compartidos decía: «He perdido la voz, no porque no pueda hablar, sino porque ya nadie quiere oír la verdad sin maquillarla». Y otro, aún más perturbador: «Necesito irme. Tal vez no por un tiempo, sino para siempre. Estoy harto del espectáculo». ¿Fue realmente Dante quien escribió esas palabras? Nadie pudo confirmarlo. Pero la comunidad online comenzó a especular con intensidad. Las teorías no tardaron en explotar: retiro espiritual profundo.
Se dice que Dante habría ingresado en una comunidad monástica en las montañas de Ecuador o el sur de Chile, buscando silencio absoluto y conexión con Dios lejos de la fama. Algunos incluso aseguran haber visto a un hombre muy parecido a él en un centro de retiro de la Patagonia. Burnout emocional severo. Una fuente cercana afirmó que Dante sufrió un colapso nervioso tras recibir múltiples amenazas, presiones de la industria religiosa y traiciones personales. Esta versión sostiene que médicos y consejeros lo habrían obligado a alejarse de todo. Una estrategia de renacimiento. Los más escépticos creen que todo este retiro es parte de una campaña cuidadosamente orquestada para generar expectación ante un regreso impactante, más allá de las estructuras eclesiásticas tradicionales. Un llamado secreto. La más extraña, y la más comentada, asegura que Dante fue convocado por un grupo de líderes espirituales disidentes para formar un nuevo movimiento internacional, con códigos éticos totalmente distintos al sistema actual. Pero lo más escalofriante fue lo siguiente: una última transmisión en vivo, que duró apenas 47 segundos y que fue rápidamente eliminada, mostraba a Dante en una habitación tenue, con el rostro cansado y los ojos húmedos. Solo alcanzó a decir: gracias por creer, incluso cuando yo ya no podía. Y luego, la imagen se cortó. Desde entonces, nadie más lo ha visto en público. Los eventos fueron cancelados sin explicación. Los programas de televisión, suspendidos. Su equipo de trabajo, desaparecido del radar. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Dante Gebel renunció voluntariamente al púlpito? ¿Fue silenciado por quienes no soportaban su independencia? ¿O está escribiendo, en la sombra, el capítulo más impactante de su vida? En los círculos más íntimos, se habla de un libro inédito que habría comenzado a escribir antes de desaparecer. Un texto incómodo. Revelador. Explosivo. Que, según quienes han leído fragmentos, podría sacudir las bases de muchas organizaciones religiosas. Detrás del predicador carismático, del orador encendido y del líder espiritual que parecía tener todas las respuestas, había un esposo. Un hombre enamorado. Un ser humano imperfecto, atravesado por los mismos miedos, heridas y dilemas que enfrentan millones de parejas. Y sin embargo, el matrimonio de Dante Gebel siempre fue un misterio envuelto en una postal perfecta. Desde que conoció a Liliana Gebel, su compañera de vida, muchas cosas cambiaron. Ella no fue solo la mujer que lo acompañó a lo largo de los años, fue su sostén en las crisis más profundas, la sombra silenciosa detrás del escenario, la guardiana de su vulnerabilidad. Juntos construyeron una imagen de unidad, de propósito compartido. Ella, lejos del protagonismo, pero siempre presente en giras, eventos y detrás de cámaras, parecía representar la calma en medio del huracán. Pero, ¿era realmente todo tan perfecto como parecía? Las grietas detrás de la sonrisa. Algunos excolaboradores que trabajaron con la pareja durante años, aseguran que no todo era armonía. Detrás del carisma de Dante, había largas ausencias, agendas cargadas, discusiones silenciosas y momentos de tensión familiar intensos. Una fuente, que prefirió permanecer anónima, afirmó: Liliana tuvo que sostener una familia mientras Dante sostenía al mundo. Se habla de fatiga emocional, soledad conyugal, y de una etapa particularmente difícil durante la cual Dante atravesó una crisis de fe, que lo llevó a cuestionar todo, incluso su relación. Y aunque nunca se confirmó oficialmente, circulan rumores de un tiempo de separación encubierta, una etapa en la que él vivió fuera del hogar por unos meses para reencontrarse consigo mismo. El fuego y la lealtad. Pese a todo, Liliana siempre se mantuvo firme. No dio entrevistas. No participó de escándalos. Y cada vez que fue consultada, simplemente decía: Dante es el amor de mi vida. Lo demás no es de interés público. Pero, ¿qué tanto sacrificó por ese amor? Fuentes cercanas aseguran que ella postergó sus propios sueños, su carrera, y su desarrollo personal para acompañar el ministerio de su esposo. Incluso se especula que habría escrito un libro autobiográfico que nunca publicó, porque contenía revelaciones que podrían cambiar la percepción que se tiene sobre su matrimonio. ¿Una crisis detrás del retiro? Lo más impactante surgió recientemente, cuando seguidores notaron que Liliana eliminó varias fotos junto a Dante de sus redes personales.
Además, dejó de interactuar públicamente con las cuentas oficiales del ministerio. ¿Es solo una estrategia de privacidad, o estamos ante una separación silenciosa? Algunos teóricos aseguran que la desaparición pública de Dante podría estar directamente vinculada con un conflicto conyugal de gran magnitud. Un fragmento de una carta no verificada, que se filtró en un grupo privado, decía: "No puedo seguir fingiendo que todo está bien. El púlpito no cura las heridas del hogar". ¿Fue esa carta escrita por Dante, o por Liliana? El pacto que los unía. Lo que es indiscutible es que ambos compartían una fe profunda, una visión común y una complicidad que solo se entiende cuando se camina juntos por más de 2 décadas entre luces y sombras. Y aunque el mundo se pregunte hoy si siguen juntos, si el matrimonio sobrevive o si se rompió en el silencio, nadie puede negar que esa historia fue tan poderosa como los mensajes que Dante predicaba. Durante años, el púlpito fue su trono. Su voz, la guía. Su presencia, una fuerza imparable. Pero tras cada palabra encendida, ¿qué se escondía verdaderamente? Dante Gebel se convirtió en uno de los líderes espirituales más influyentes de habla hispana. Millones lo escuchaban, lo aplaudían, lo seguían con devoción. Sin embargo, cuanto más alto se elevaba su figura pública, más sombras comenzaban a crecer detrás de escena. Y en este capítulo, vamos a cruzar esa línea peligrosa entre la inspiración y el misterio. Detrás del carisma, el control. Según múltiples colaboradores y fuentes cercanas a su equipo de trabajo, no todo era luz en el mundo de Dante Gebel. A pesar de la imagen amable y cercana que proyectaba, existía una estructura férrea de control, contratos estrictos, cláusulas de confidencialidad y un equipo que respondía a él casi como a una figura mesiánica. Algunos testimonios filtrados aseguran que hubo despidos repentinos, decisiones unilaterales y episodios de tensión severa con pastores asociados, quienes no compartían su visión o cuestionaban sus métodos poco ortodoxos. Incluso se habla de una lista negra de personas que alguna vez lo traicionaron y que, desde entonces, no podían ni acercarse a sus eventos. Grabaciones perdidas y reuniones a puerta cerrada. Una de las especulaciones más inquietantes surgió de un grupo de exempleados que aseguraron haber sido testigos de reuniones privadas donde se tomaban decisiones polémicas sobre finanzas, alianzas políticas y acuerdos internacionales con grandes empresas. Se habla de grabaciones secretas que nunca vieron la luz, donde Dante, en un tono muy distinto al que mostraba en el escenario, expresaba su frustración con sectores religiosos tradicionales. Hablaba de enemigos invisibles y mencionaba poderes que no podían ser desafiados públicamente. ¿Eran delirios de grandeza? ¿Estrategias? ¿O verdades peligrosas? Donaciones millonarias y cuentas opacas en los últimos años. Algunos medios independientes y cuentas anónimas en redes sociales comenzaron a cuestionar el manejo de las donaciones millonarias que llegaban a través de su ministerio internacional. Aunque nunca se presentó una acusación formal, se rumorea que hay cuentas en el extranjero, sociedades en paraísos fiscales y propiedades que no figuran en los registros oficiales del ministerio. Un informe que circuló en 2023 y que fue rápidamente censurado, mencionaba una investigación en curso en Estados Unidos y Argentina por movimientos financieros inusuales. Hasta hoy, ningún medio masivo se atrevió a publicarlo abiertamente. Silencios comprados. ¿Y por qué nadie habla? ¿Por qué tantos que trabajaron con él se niegan a declarar? Según se especula, muchos firmaron acuerdos de confidencialidad con fuertes sanciones económicas. Otros aseguran haber sido presionados o incluso visitados por representantes legales del ministerio con advertencias contundentes. Un ex asistente escribió en un blog que luego fue eliminado: había cosas que no podíamos ni mirar. Y si lo hacías, aprendías a callar rápido. ¿Una doble vida espiritual? Quizá lo más perturbador sea el susurro persistente entre ciertos círculos cristianos que sostienen que Dante habría llevado una doble vida espiritual. Mientras predicaba sobre el amor y la fe, internamente batallaba con dudas profundas, crisis existenciales e incluso periodos de vacío y oscuridad emocional. Una fuente anónima cercana a su consejero espiritual afirmó: Dante no siempre creía lo que decía. Algunas noches lloraba solo en su oficina. Sentía que había construido una imagen tan grande que ya no sabía cómo salirse de ella sin destruirlo todo. ¿Fue esto lo que lo llevó al retiro?
Muchos ahora especulan que estos secretos acumulados durante años, el peso del personaje, la presión mediática y las contradicciones internas, podrían haber sido los detonantes reales de su desaparición pública. El escenario volvió a oscurecerse. Los micrófonos quedaron mudos. Y las sillas vacías guardaron la memoria de miles de almas que, alguna vez, encontraron consuelo en una sola voz. Dante Gebel no solo fue un pastor. Fue un fenómeno. Un orador que traspasó los límites de la iglesia, que llevó el mensaje cristiano a estadios, a programas de televisión, a teatros y a los corazones de quienes ya no creían en nada. Pero ahora que su figura se ha desvanecido, la pregunta retumba como eco en la conciencia colectiva: ¿qué nos dejó realmente Dante Gebel? Palabras que marcaron generaciones con libros traducidos a varios idiomas, programas transmitidos en más de 50 países y millones de seguidores en redes sociales. Su mensaje fue como un río que atravesó generaciones. Jóvenes que estaban al borde del suicidio. Matrimonios al borde del colapso. Ateos, escépticos, religiosos desencantados, muchos encontraron en sus palabras algo diferente, una espiritualidad cercana, emocional, apasionada. Real. Frases como: Dios no se escandaliza de tu caos, no necesita ser perfecto para ser amado. A veces, creer duele, pero dejar de creer mata se volvieron mantras espirituales de una nueva generación cristiana menos rígida, más humana, más emocional. Cambió la forma de predicar. Dante rompió el molde del pastor tradicional. Usó el humor, el drama, las lágrimas, el arte. Hacía de cada mensaje una experiencia teatral. Se burlaba de los legalismos, criticaba las estructuras religiosas frías y apelaba a un cristianismo que abrazaba en lugar de juzgar. Muchos lo criticaron por esto. Lo llamaron pastor showman, evangelista pop, celebridad eclesiástica. Pero nadie pudo ignorarlo. A través de su estilo irreverente, abrió una brecha entre los templos cerrados y el mundo real. Llevó el evangelio a quienes no entraban a una iglesia, porque él, en cierto modo, sacó la iglesia hacia la calle. Un referente cultural. Dante no solo habló de Dios. Habló del dolor. De la depresión. De la soledad. Se convirtió en una brújula emocional en tiempos de desesperanza. Fue invitado a universidades, conferencias de liderazgo, programas de televisión seculares y hasta fue considerado asesor espiritual en campañas políticas, aunque él mismo evitó la vinculación directa con partidos. También fue una voz activa frente a temas sociales, migración, pobreza, salud mental, suicidio juvenil. Muchos vieron en él el pastor del siglo XXI, uno que no solo rezaba, sino que también actuaba. ¿Un legado empañado? Pero como todo legado, no está libre de sombras. Sus críticos aseguran que el culto a su personalidad eclipsó el mensaje. Que su ministerio creció tanto, que se volvió más una marca que una misión. Se le acusó de manejar donaciones de forma opaca, de usar sus plataformas para fines personales, y de sostener una estructura de poder difícil de cuestionar desde adentro. Además, su repentina desaparición, sin explicación oficial, ha dejado una grieta difícil de ignorar. ¿Fue una despedida definitiva? ¿Un descanso espiritual? ¿O una retirada estratégica ante presiones internas que jamás se harán públicas? ¿Qué queda cuando el mensajero se apaga? Hoy, los templos que alguna vez vibraron con sus palabras esperan en silencio. Sus libros siguen en las estanterías. Sus videos aún circulan. Sus frases son citadas, memorizadas, susurradas en momentos de dolor. Pero hay algo que ni el tiempo ni las controversias pueden borrar: el fuego que encendió en miles de corazones rotos. Porque más allá del personaje, del púlpito, del escándalo o la ovación, Dante Gebel logró algo que pocos consiguen: ser parte de la historia emocional de quienes lo escucharon. El mundo sigue girando. Pero en algún rincón del planeta, Dante Gebel guarda silencio. No hay nuevas publicaciones. No hay transmisiones en vivo. No hay entrevistas. Solo el eco de una voz que alguna vez retumbó en estadios y que hoy parece haberse esfumado en la niebla del misterio. Y mientras el reloj avanza, la incertidumbre crece. Redes sociales congeladas.
Sus cuentas oficiales, alguna vez activas a diario, hoy parecen vitrinas abandonadas. Mensajes de seguidores inundan los comentarios. ¿Dónde estás, Dante? ¿Tu silencio duele más que tus palabras? ¿Vas a volver algún día? Ni una respuesta. Ni un comunicado. Solo un posteo eliminado, un blog borrado, una agenda suspendida. Algunos fans creen que su retiro es temporal, parte de un retiro espiritual profundo. Pero otros temen que algo más oscuro esté ocurriendo tras bambalinas. Rumores que inquietan. Las teorías no han dejado de multiplicarse. ¿Está enfermo y no quiere ser visto en esa condición? Se habla de una posible enfermedad degenerativa, mencionada por allegados en voz baja, jamás confirmada oficialmente. ¿Fue obligado a retirarse por presiones internas? Algunos apuntan a un posible conflicto con su círculo más íntimo, incluso a traiciones internas que habrían dejado heridas difíciles de sanar. ¿Fue víctima de un sabotaje o censura espiritual? Teóricos más radicales aseguran que su mensaje, cada vez más confrontador contra estructuras religiosas, fue considerado peligroso por sectores de poder. ¿Está escribiendo un nuevo libro en secreto? Hay quienes creen que está recopilando sus vivencias finales para un libro testamento que revelará lo que nunca se atrevió a decir desde el púlpito. ¿O simplemente, ya no quiere regresar? Algunos creen que Dante eligió desaparecer, cerrar el ciclo y abrazar una vida anónima, lejos de las luces, los gritos y el peso de ser un símbolo espiritual. ¿Dónde está Dante Gebel? Se han filtrado imágenes no confirmadas de una figura parecida a él caminando por el sur de Chile. Otros afirman que lo vieron en Jerusalén, orando en silencio frente al Muro de los Lamentos. Hay incluso rumores de que estaría escribiendo desde una cabaña en algún rincón de Argentina, rodeado de naturaleza, en completo aislamiento digital. Nada confirmado. Nada desmentido. Porque si algo ha caracterizado su desaparición, es este vacío perfecto de información que ha dado lugar a una tormenta de conjeturas sin fin. El mundo sin Dante. Muchas iglesias asociadas a su nombre han disminuido su asistencia. Eventos donde él iba a predicar fueron cancelados o reemplazados con otros oradores, pero el impacto no es el mismo. Youtubers, periodistas, teólogos y excolaboradores han comenzado a debatir su figura, su mensaje y su repentina ausencia. Algunos lo defienden como un mártir del agotamiento espiritual. Otros lo critican como una figura que no supo cerrar con transparencia. De costa a costa, ¿cómo está, papá? ¿Bien? Bien, bien. Bien, está saliendo tu voz por mi micrófono. Él, aunque